leyenda, pero al menos esto es cierto. Cuando ciudadanos franceses destruyeron la Bastilla, descubrieron entre los registros esta misteriosa anotación: prisionero número 6438900, el hombre de la máscara de hierro. ¿Cómo está mi queridísimo público presente y nuestros oyentes favoritos? Hoy, en una nueva sesión de Hablemos de Películas, vamos a tener una invitada muy especial al podcast de la literatura del ser, quien nos ayudará a darle un desenvolvimiento más interesante a este episodio, llamado Los tres mosqueteros detrás del hombre de la máscara de hierro. Ya nuestro invitado viene en camino. El cine ha inmortalizado una de las leyendas más famosas, como lo es el hombre de la máscara de hierro. Y aquí es cuando nosotros indagamos hacia esas posibilidades, si existió o no existió. Estamos en esa Francia del rey Luis XIV, el gran rey Sol, el rey más longevo que tiene. Es historia de Francia. Parece que nos encontramos con varios personajes que pudieron haber estado ocultos en esa máscara de hierro, o quizás era otro material, pero sin que nadie supiera quién estaba encerrado, posiblemente por exceso de conocimiento. Hay quienes hablan de diferentes hijos del propio rey diamante de su mujer, aquellos que le traicionaron, porque aquí es cuando se une en esa eterna leyenda, con esa posibilidad de que esto fuese real. Hay incluso historias de personajes que estuvieron cerrados en esas torres tan famosas y que cuando eran trasladados eran raspas las paredes para evitar el conocimiento de sus mensajes. ¿Realmente existió ese hombre de la máscara de hierro o es todo fruto de la literatura? Pues yo pienso que sí. Atentos que comienza esta historia. Wow, qué interesante. Bueno, la verdad es que me parece un tema bastante interesante, Ángelo, porque habla de un prisionero del que no se sabía su identidad. Y ya que la misma se considera un secreto del Estado, hay muchísimas teorías, algunas leyendas, unas muy famosas, pero creo que la más famosa es que era un hermano gemelo del rey Luis XIV, del rey de Francia. También dicen que puede ser un hermano mayor extramatrimonial. Mira, yo he encontrado algunos candidatos donde en unas tarjeticas voy a ir trazando sus nombres porque los vamos a ir tachando y yo creo que alguno se va a quedar para indagar sobre la identidad de este famoso personaje y quien nos va a ayudar ya está en el estudio. ¡Hola, Sara! O sea, ¿me entra? Hola, Ángelo. Hola. Hola, Pame. ¿Cómo estás? Yo estoy muy ansiosa y muy bien por este episodio que abre la película de Randall Wallace del 98, que dice: parte de esta historia es leyenda, sin embargo, esto sí es verdad. Cuando los ciudadanos de Francia, sublevados, tomaron la Bastilla, descubrieron en sus archivos esta misteriosa entrada: prisionero número 6438900, el hombre de la máscara de hierro. Hoy toca aventura, toca leyenda, toca mito, y no podría faltar la historia de aquella Francia. Este tema me encanta y, como no, si es uno de los misterios más apasionantes de Francia y casi el prisionero más famoso de todo el mundo. Grandes relaciones con este tema. Por supuesto, Ángelo, de hecho quiero tocar un tema bastante relevante como lo es el romanticismo, específicamente la ilustración, y el neoclasicismo, ya que estos dos temas llevan como una relación entre la época de esa Francia. Bueno, yo estoy de acuerdo que todo lleva una secuencia, ya que inicia el mandato del rey Sol, después llega su muerte, la muerte del rey absoluto, y en 1789, cuando ocurre la toma de la Bastilla, es un hecho muy significativo para Francia. Es así, Pamela. De hecho, en la película podemos ver cómo los mosqueteros generan revolución en Francia y la toma de la Bastilla por la situación de esa época. Voltaire, filósofo que nació en Francia, después vivió en Inglaterra y quedó impresionado con las liberaciones políticas y religiosas. Así que al llegar a Francia se convirtió en un libre pensamiento y la tolerancia religiosa. Bueno, Sara y Ángelo, la historia del prisionero, del hombre de la máscara de hierro, es un claro ejemplo de la opresión y de la tiranía de la época.
y fue la base fundamental de todos esos miembros ilustrados. Vivir en esa época no debe haber sido nada fácil. Tomamos las referencias fílmicas de la película y los aspectos de la ilustración nombrados anteriormente, como los conflictos por el pensamiento ilustrado y lo religioso. En la película podemos ver cómo Luis XIV era la autoridad suprema y los que se oponían eran torturados e incluso muertos de forma terrible. Los 4 mosqueteros que ayudaron al prisionero, o sea, el gemelo de Luis XIV, Philip, se convierte en 3, ya que uno de ellos ayudó a este movimiento independentista y fue tomado como traición al rey. Taranilla muere con el propósito de que el mandato de Luis se terminará y comenzará una nueva época en Francia. En esa época fue otra forma de representar el pensamiento ilustrado. Se entiende que Emmanuel Kant define la ilustración como la liberación del hombre de su culpable incapacidad, porque no falta inteligencia, sino voluntad para transformar las relaciones con la autoridad. Fue un movimiento muy importante para la época de Francia, como mencionamos anteriormente. Otro dato importante de la ilustración es que no solo movió el pensamiento ilustrado, sino como que marcó ese fin a la opresión y la tiranía de las monarquías que habían en esa época. El iluminismo o la ilustración está de la mano del neoclasicismo, que empieza su época en 1764. Sara, por todos tus aportes. Vamos a pedirte el favor, los dos, de que te quedes hasta el final de la sesión, porque más adelante queremos hablar acerca de la identidad del hombre y la máscara de hierro. Claro, me parece perfecto, Pamela y Angela. Ahora sí, ya que tenemos conocimiento sobre esa Francia, es momento de nombrar a las personas que pudieron haber estado detrás de esa máscara. Los que vivieron y dieron testimonio y tal, y los prisioneros tenían que haber nacido alrededor de 1640, es decir, morir con 63 años, después de 30 y tantos años presos, que es lo que se sabe que cuadraría con la edad del rey, que nació en el 38. ¿Ustedes creerán que fue el auténtico Luis XIV? Bueno, ahorita vamos a nombrar las opciones que tenemos, como lo son Francisco de Borbón y Nicolás Duque, o el propio hermano del rey. Pamela, ¿y tú qué quitas Francisco de Borbón? Sí, está bien. Pero a Nicolás Duque, Claro, también puede ser un gran candidato que lo metan preso con cadena perpetua. De hecho, Luis XIV quería que lo condenaran a muerte. entonces nos quedan 2 opciones, Nicolás Duque o un gemelo de Luis XIV. Bueno, lo podemos dejar hasta acá y hacemos una encuesta, si te parece. Mira, Pame, yo digo que es un doble, porque me parece muy importante la figura del doble por todos esos conocimientos. Angela, Pamela, yo por idea romántica digo también que fue el gemelo, ya que Luis XIV, al enterarse de que tenía un hermano gemelo y era el que le iba a poder quitar ese trono, quiso cadenarlo o ponerlo bajo celdas, gracias a que si se descubría su rostro iba a ser el único que le iba a poder quitar el mandato de ser rey. Quiero mencionar una frase muy importante de Voltaire que dice: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo. Esta frase la tendrán que poner en práctica, ya que vamos a defender el derecho de las personas de decir su opinión hacia quien creen que está detrás del hombre de la máscara de hierro. Bueno, esperaremos su opinión y de verdad quiero darle las gracias a Sara por habernos acompañado en esta sesión del día de hoy hasta el final. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. En la próxima sesión seguiremos debatiendo la identidad del hombre de la máscara de hierro. Hasta el próximo video. ¡Chao! Esa es una gran ventaja. El podcast fue titulado Los Tres Mosqueteros tras el hombre de la máscara de hierro debido a la inspiración de las 2 novelas de Alejandro Dumas, como lo son Los Tres Mosqueteros y El hombre de la máscara de hierro.
Estas dos novelas fueron la inspiración de Randall Wallace. Pero no solo fue la inspiración de Randall Wallace, sino de nosotros, ya que gracias a este título de Los Tres Mosqueteros podemos sacar una correlación con nuestro podcast. Debido a ello se llama Los Tres Mosqueteros tras el hombre de la máscara de hierro, ya que somos tres integrantes, es decir, como tres mosqueteros, y estamos detrás de quién fue ese hombre de la máscara de hierro. Ay, gracias, producción. ¿Qué pasó con el...? ¿Chamo? Córtalo. ¡Producción! ¡Tienes que entregarla! Estamos simulando. ¿Estaban hablando? Sí, no, total, ya, dale, vamos a continuar. Yo pensé que estaban hablando. Quédate. ¿A dónde vas? Nos fijamos, una de sus frases. Ya estamos haciendo. Ay, bueno, El prisionero de la máscara de hierro nunca se encontró. Se dijo entre sus carceleros que recibió el indulto real y fue llevado al campo, donde vivió tranquilamente, visitado con frecuencia por la reina. El rey, conocido como Luis XIV, trajo a su pueblo comida, prosperidad y paz. Y es recordado como el mejor gobernante en la historia de su nación.